Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Identidades de Uruguay, un programa en el que volvemos a recibir desde hace ya un tiempo a Ricardo Fleis, que se ha acercado en varias ocasiones a esta casa y también a este espacio. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, como siempre, un gusto enorme hablar contigo, Alejandro. Y vamos a tocar, siempre es bueno empezar con un titular. Vamos a tocar el tema de la construcción del tercer templo. Quiero hacer un análisis o una pequeña introducción autorreferencial. Yo soy hombre de los medios de comunicación. Primero fui editor de video, terminé como productor tenía una compañía de producción de comerciales, pero mi época fermental fue la televisión. Y en la televisión, por lo tanto, lo más importante, las cosas importantes, es comprender quién está del otro lado, quién es el público, a quién voy dirigido. Y ha sido central para mí en esta preparación saber que el público de Radio Sefarad es un público informado, no es un público al cual uno le puede enseñar, le puede transmitir siempre cosas nuevas, porque a todos nosotros vivimos de recibir cosas nuevas, pero el problema es el tono con que transmitimos esas cosas nuevas. Yo no sé cuánta gente estará más o menos enterada de la problemática del tercer templo. Lo que sí sé es que el 100% de los escuchas de Radio Sefarad viven de la problemática de Israel hoy en día. Eso me parece básico. Quiero hacer también una segunda mención. La gente joven, a partir del 2007, no sabe lo que es una cámara fotográfica. Los celulares hoy sacan todo en un plano medio, no hay foco, no hay nada. Todos, Alejandro, tú también recordarás que las cámaras tenían zoom. Y el zoom, cuando uno estaba en la máxima distancia focal, tenía puntos en los cuales uno hacía foco, focalizaba, ¿verdad? Entonces, no es más importante un punto del foco que otro. Todas las problemáticas que tiene el Estado de Israel son cada una de ellas analizables separadamente y cada una tiene una importancia en sí misma. Yo creo que Israel tiene enemigos externos, tiene enemigos internos, y hoy voy a tocar uno de los puntos que a mí, donde yo pongo el foco, que a mí me preocupa más, que es aquella gente que propone la construcción del tercer templo. Vamos a hacer una pequeña prefacio, ¿verdad? Hay tres religiones, evidentemente, monoteístas, abrahámicas, que comparten, dos de ellas el templo y la tercera Jerusalén, lo que es Jerusalén, digamos. Yo ahora sí quiero hacer un análisis de los puntos en los cuales cada una de ellas hace foco central, porque me parece que desde mi punto de vista es el eje para analizar la problemática. El judaísmo dice que Dios creó al mundo en Jerusalén, lo cual creo que está bastante demostrado que no fue así, que el primer hombre fue creado en Jerusalén, Adán, lo cual evidentemente no fue así, que se llama el monte de Moira, el monte de Jerusalén se llamaba, en la tradición judía se llama monte de Moira. La tercera fase es el sacrificio teórico, no realizado sacrificio de Isaac por parte de Abraham, lo cual yo no creo que pertenece más a un mito, una leyenda, pero no tengo elementos para decir su historicidad o no. Y el cuarto, que sí tenemos elementos históricos, fue la voluntad de David
de construir un templo, y Salomón, que según todos los textos, según el texto bíblico, construyó un templo de características importantes, destruido por los babilonios y reconstruido por ayuda de los persas, y luego hecho magnífico por Herodes en la época romana. Destruido en el año 70 y Jerusalén destruida en el 135. Creo que eso es más o menos la historia de la religión judía. La religión católica, cristiana, perdón, no tiene como eje al templo, solamente creo que se menciona que Jesús fue de joven al templo a ofrecer sacrificio, como era tradición en la época, y después sí, sus últimos días fueron relacionados con el templo, con los fariseos. Luego, no en el templo, en la Gólgota, fue crucificado y sepultado, y ahí hay la crucifixión, lo cual puede ser un hecho discutible históricamente o no. Después viene un hecho de lo cual, al igual que las otras dos religiones, viene la resurrección, y bueno, yo la verdad que mi pensamiento no va hacia ese lado. Sobre el Islam, creo que es en el año 520, Mahoma realiza un viaje en un caballo alado desde la Meca hasta el templo más lejano. Los textos árabes, los textos islámicos, perdón, nunca se refieren, bueno, árabes en este caso es correcto, nunca se refieren a Jerusalén, se refieren a la mezquita más lejana, ¿tá?, que es tomada. En eso llega a la mezquita más lejana, Jerusalén, y le tiran una escalera del cielo y con el ángel Gabriel sube al cielo. Esa es la tradición árabe. Uh-huh. Hay una cosa, yo he encontrado dos fuentes, una de que el caballo Burak, así que se llama, deja una huella en lo que es el domo de la roca, y después hay otra versión, no puedo saber cuál es, de que al bajar se cae Mahoma y su cuerpo deja una huella. El hecho es que, bueno, a partir de eso, en el año 600 y poco, en el año 691, más o menos, año más, año menos, se comienza a construir en el domo de la roca, la cúpula de la roca, y después en la mezquita de Al-Aqsa, ¿tá? Y se convierte durante toda la primera época del Islam en el punto hacia donde miran los musulmanes para rezar. Ese es el centro, tanto como el pueblo judío hoy reza mirando hacia Jerusalén, los musulmanes rezan durante el primer tiempo mirando hacia Jerusalén y luego vuelven hacia la Meca. Yo quiero decir, no hay una posibilidad a este nivel de reconciliación, o yo creo en A, o yo creo en B, o yo creo en C, digamos, que es decir, si bien la religión cristiana toma como libro el Antiguo Testamento, en realidad no es una religión, por lo menos el catolicismo, con el monoteísmo que tiene el judaísmo, ni con las dietas alimenticias que tiene el judaísmo. Sí, ahí se parecen bastante el Islam con el judaísmo. Yo creo que el monoteísmo islámico y el monoteísmo judío se acercan bastante, y las dietas, los rituales dietéticos son parecidos. Yo sé que la comida kasher puede ser comida por una persona que siga la dieta halal,
iba a buscar si una persona kasher considera la dieta halal. Y Ricardo, permíteme que te interrumpa para no dejar el foco y hablar de que esa problemática, esta controversia, entendemos que en base a lo que estás explicando es porque se quiere construir este tercer templo en ese mismo lugar, ¿no? En el monte del templo, en la explanada de las mezquitas, también llamada por los... Claro, entonces vayamos al... Me fui. Digamos, entonces vayamos al hay grupos judíos que consideran, hay una sociedad del tercer templo que consideran que se debe construir el tercer templo en el monte del templo, en el monte Moira, ¿verdad? Esos grupos ya tienen hoy en día planos del templo, la vestimenta y la ornamenta de los sacerdotes, y ya tienen, inclusive hay lo que se llama paráduma, la vaca ritual, que sería el sacrificio ritual. Entonces, ¿cuál es el centro? Yo creo que existe la capacidad de esa gente de tomar el monte del templo. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso depende exclusivamente de la importancia a la seguridad que le dé el Estado de Israel. Claramente, ¿verdad? Que decir, el Estado de Israel puede impedirlo eso, pero puede no impedirlo, ¿verdad? El problema central y el problema de mi angustia es que el terremoto que se generaría en los países árabes por una acción de este tipo es absolutamente de corte existencial para el Estado de Israel. El Estado de Israel no puede decir, la primera intifada fue por una visita de Ariel Sharon al Monte del Templo. Yo no sé si esa fue la causa, evidentemente quizás no, pero fue el disparador. Ahora, hoy en día el mundo musulmán el Islam son entre 1.800 y 1.900 millones de personas. ¿Ah? Hay mayoría islámica musulmán en 18 países africanos, 27 países asiáticos y 3 europeos, mayoría musulmana. Más, dentro de esos 1.800, 1.900 millones de personas, más los 6 millones de musulmanes que hay en Francia, más Inglaterra, más todos esos países. Israel no puede enfrentarse a la furia de esa gente que aparte tenemos claro que ni se van con chiquitas y están dispuestos a arriesgar su vida por su religión, bajo el grito de Alá es grande. Es decir, no es una cosa... Entonces, me parece que es trascendente el hecho de cuidar el monte del templo, absolutamente trascendente. ¿Tiene noción Israel de eso? Bueno, el monte del templo está cuidado por una policía fronteriza. Esa policía fronteriza tiene, por ejemplo, una actuación laxa frente a los colonos que en este momento, eso lo leemos en la prensa diaria, tienen enfrentamientos duros con habitantes de la zona de Cisjordania, o Judea y Samaria, como quieras llamarla. Es decir, que hasta ahora Israel tiene un problema aparte. Yo creo que, parte de su gabinete está formado por gente, desde mi punto de vista, yo no pretendo que nadie piense igual que yo, absolutamente irracional. Si un señor como Ben Smotrich dice, y perdón con los que están de acuerdo conmigo, que puede expulsar a 2 millones de palestinos, está hablando cosas fuera de cualquier realidad racional. Digo, lo mismo Ben-Gvir. Entonces, el panorama, uno dice, ¿la gente siempre es consciente de un peligro? No tenemos que alejarnos demasiado. El 7 de octubre no había conciencia, y si había conciencia Israel, peor todavía,
de lo que hubiera significado la mayor masacre después del Holocausto. Es una masacre, yo no quiero catalogar porque no está en nuestra cabeza pensar lo que fue la masacre de Hamás. No podemos, yo no puedo visualizar. Pero eso hace un año y poco. Digo, el hombre es un negacionista, es negacionista del cambio climático. Yo creo que me parece que es un hecho realmente grave, realmente el cual tenemos que prestar atención. ¿Puede hacer el gobierno de Israel algo? Sí, puede hacerlo. Yo no soy de los que piensan que las soluciones son fáciles, pero en este caso el gobierno de Israel debe cuidar el monte, el templo, con la importancia que tiene, sea justo o no sea justo. Eso no me dio el tiempo para analizarlo. Y la otra cosa, creo que las sociedades pueden encontrar legislaciones para aquellos que motiven este tipo de cosas sean castigados. Bueno, pues ponemos el foco, Ricardo, precisamente en ese mensaje final para destacar la importancia de este monte del templo y esa amenaza, ¿no?, que supondría una construcción de un tercer templo en ese lugar que nos has explicado a lo largo de este Identidades de Uruguay, una problemática que dejamos aquí a las manos de los oyentes de Radio Sefarad en este foco que has planteado con ese zoom, con ese teleobjetivo que hacía referencia en esas cámaras reflex de los periodismos, bueno, también modernos, pero quizá un poco más cercanos a otras generaciones. Así que, como siempre, gracias por escucharnos y muchas gracias, Ricardo, por atender la llamada de Radio Sefarad. No, a ver, gracias a mí, porque es un orgullo hablar con ustedes, realmente, y felicitaciones porque hacen un podcast brillante. Muchas gracias.